Iniciamos con las noticias. Rafael Tudares, yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, fue condenado a 30 años de prisión por terrorismo, asociación para delinquir y conspiración, según denuncia su familia. Tudares, de 45 años, sin actividad política conocida, está casado con Mariana González, la hija de Edmundo González Urrutia. Fue arrestado por la policía política del régimen el 7 de enero de este año, mientras llevaba a sus hijos al colegio. No se supo de su paradero durante 40 días. Sus abogados denuncian además violación del debido proceso. El informe está ahora con Oliver Fernández, periodista permanente de NTN 24 en Caracas. Oliver, adelante. Hola, buenas tardes. Mariana González, esposa de Rafael Tudares Bracho, emitió un comunicado en el que asegura que desconoce sobre esta supuesta sentencia y que acudirá con su abogado a las instancias pertinentes para buscar información. También destacó que a Rafael Tudares se le ha negado el derecho a la defensa durante todo este tiempo, también el derecho a la visita desde el pasado mes de enero, cuando fue detenido en presencia de sus hijos. Veamos. Hasta la fecha, Rafael sigue en situación de desaparición forzada. Aunque las autoridades me han informado que estaría en el Rodeo 1, allí se me ha negado durante todo este tiempo que esté en ese centro de detención. Igualmente, funcionarios y custodios me han negado que esté en el SEBIN Helicoide, en el SEBIN Plaza Venezuela o en los centros de detención a los que personalmente he acudido reiterada y periódicamente en persona. No he podido tener comunicación directa ni indirecta con Rafael desde el 7 de enero de este año, fecha en la cual fue secuestrado por funcionarios de seguridad del Estado venezolano en presencia de nuestros 2 niños. Mientras tanto, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela calificó esta sentencia como clandestina, que viola los derechos y las garantías constitucionales de Rafael Tudares. Un juicio clandestino, hoy se conoce una sentencia clandestina en la que supuestamente condenan por conspiración y terrorismo a Rafael Tudares, cuyo único delito es ser yerno de Edmundo González Urrutia. ¿Qué sabemos exactamente? Nada. Rumores, chismes, intuición, porque no se ha publicado oficialmente ninguna sentencia. Representantes de la ONG Provea señalan que es inaceptable que en Venezuela se condene a una persona a 30 años de prisión cuando ni siquiera ha tenido el derecho a una llamada telefónica de sus familiares y mucho menos el derecho a la defensa. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de oficio debería abocarse, revisar ese caso, porque evidentemente estamos ante una situación que viola cualquier normativa en materia de administración de justicia. Recordemos que Rafael Tudares Bracho es el yerno del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Oliver, gracias por este reporte. Buena tarde para ti, buena tarde para todo el equipo. Vamos a saludar a esta hora en NTN 24 a Zair Mundaray, abogado penalista, exfiscal venezolano. Está en pantalla. Bienvenido al canal de las Américas. Hola, saludos. Gracias a ustedes por la invitación. Acá a la orden. Es un gusto, Zair. ¿Podría interpretarse esta sentencia contra Rafael Tudares como un intento de presión, de intimidación contra el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, y su círculo más cercano? ¿Eso es lo que busca el régimen y su justicia amañada? No, sin duda. Bueno, uno puede interpretar que la sentencia es el colofón de lo que ya ha venido ocurriendo, porque precisamente desde el momento de la detención hay una manifestación directa de tratar, primero, de generar algo que es absolutamente absurdo, que es que a él le colocaron los mismos cargos que inicialmente Tarek William Saab pretendía imputar al mismo Edmundo González. Y como Edmundo González, bueno, por una situación política logró salir del país, bueno, trasladó esa responsabilidad penal a su yerno, que no tiene ninguna participación política, como mecanismo de tener algún rehén, porque esencialmente la justicia venezolana lo que tiene son rehenes. Esto no es un proceso penal, porque carece de todas las características garantistas elementales del Estado de Derecho. Los juicios son clandestinos, no tienes derecho a abogado, nadie sabe, no se notifica de las decisiones que ocurren, no hay recursos. Es decir, esto es casi una inquisición. Esto es un retroceso de cientos de años en materia de administración de justicia y la instrumentalización del sistema para la retaliación política, porque hay más de 1000 personas que están en las mismas condiciones, personas que están enfrentando procesos amañados como este. Este tiene particularmente una
unas características distintas por la naturaleza de quién es la persona y el vínculo directo que tiene con el presidente electo. Pero en realidad esto se ha hecho un patrón en Venezuela. Eso es lo importante que habría que comunicar, que hay un patrón porque hay muchísimas personas que le ha ocurrido lo mismo. Se acaba de condenar, por ejemplo, a una médico, la doctora Orozco, a 30 años de prisión por un mensaje de WhatsApp. Tenemos unas niñas condenadas por haber impreso unas camisas con la estatua de Chávez cayéndose a 15 años de prisión. Y una persona que protestó porque no llegaba el gas a su comunidad, lo condenaron a 15 años, a 20 años de prisión por incitación al odio. De modo que ya no existe un sistema de justicia en Venezuela, lo que existe es un mecanismo de persecución sistemática de la oposición venezolana y de personas que ni siquiera tienen participación política directa ni han fijado postura, como el caso de Tudares, por ejemplo. Zair, un gusto saludarle. ¿Puede leerse este caso como un mensaje claro de que Maduro no está dispuesto a ceder el poder, aun cuando Washington sigue presionando a este régimen? No, yo no lo leería así. Yo lo que por el contrario, yo creo que mira, en las situaciones, si uno hace una lectura de cómo se ha implementado la prisión política en Venezuela, en los momentos en que el régimen ha tenido más dificultades de legitimidad, más debilidades, tienen más cantidad de presos. Tienen más cantidad de presos y los presos siempre les sirven como una suerte de mecanismo para canjear o para recordarle a quienes le presionan, recuerda que tengo tantas personas. Es decir, por el contrario, lo que demuestra es una situación de inmensa debilidad. Tú no requerirías tener rehenes, como en este caso, si tú tuvieras un sistema sólido, un sistema que no estuviera en disputa tu legitimidad, si pudieras convencer al mundo de que realmente eres presidente, no requerirías tener rehenes. Fíjate que, por ejemplo, hay un esquema de detención y desaparición forzada de extranjeros, muchos colombianos están allí, hay peruanos, hay ciudadanos españoles, europeos, de todos, que no tienen ningún proceso abierto, algunos ni siquiera han sido llevados a tribunales y otros se les ha aplicado terrorismo o espionaje, cosas que no tienen absolutamente ningún sustento legal. ¿Y de qué ha servido esto? Bueno, de reconocimiento al régimen, porque han tenido que ir diplomáticos de esos países a sentarse con la Cancillería, con el sistema de justicia, a tratar de mediar. Entonces no es más que la instrumentalización frente a una situación muy compleja, que es la crisis de legitimidad, y por cualquier vía buscan que haya en algún momento o alguna forma de diálogo para tratar de mediar por los rehenes, porque realmente lo que son es rehenes. Zair, ¿qué papel deberían jugar, por ejemplo, organismos como la OEA o tal vez la ONU ante una condena que claramente no cumple estándares judiciales internacionales? Mira, eso es muy interesante. Lo que está demostrado en Venezuela, y está muy claro, es que hay una inmensa crisis del derecho convencional en las Américas, pero especialmente con el caso venezolano. Porque a pesar de las relatorías y que se documenta lo que ocurre, y esto ha trascendido a varias instancias, no hay ninguna acción efectiva, porque de alguna manera el derecho convencional está hecho para los países que cumplen. Y Venezuela se convirtió en una suerte de estado paria, en lo que desde el punto de vista político se denomina un estado forajido, que no cumple con ninguna normatividad y cada vez cumple menos y no ve consecuencias. Y en la medida en que no ves consecuencias, sino las consecuencias son diplomáticas, se condena, se discute. ¿Cuántas veces la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana y la misma Corte ha condenado al Estado? Decenas de veces. El día de ayer se llevó a cabo una sesión en la Asamblea Nacional Venezolana, en eso que llaman Asamblea Nacional, que no es una asamblea porque no hay ningún debate, sino son un grupo de delincuencia organizada reunido para sacar a Venezuela de la Corte Penal Internacional porque saben que están siendo investigados. Utilizan la Organización de Naciones Unidas cuando haya alguna declaración o algún sesgo que les conviene, pero de resto no cumple las recomendaciones del Comité contra Detenciones Arbitrarias, del Comité de Independencia Judicial. Dicen que es mentira que en Venezuela se tortura cuando lo dice el Comité contra la Tortura. Han ido a mentir ante el Consejo de Derechos Humanos permanentemente y no ven consecuencias. Así que realmente yo creo que hay que revisar a futuro todo el sistema de normatividad internacional, porque casos como este son, digamos, emblemáticos. ¿Qué ocurre cuando
se te condena, se te exhorta, se te presiona y tú no cumples nada. Pareciera que en este momento no está ocurriendo nada. Y fíjate que ellos han denunciado a la Convención Americana, no cumplen ninguna norma de la Convención Americana y de Naciones Unidas incluso dejaron de pagar, por lo que no tienen voto en la mayoría de las sesiones de ninguno de los grupos de trabajo ni de ninguno de los organismos, pero tampoco le importan las resoluciones. Así que Venezuela se ha convertido, yo creo que hay un objeto de análisis del derecho internacional, porque no solo es un estado delincuencial secuestrado por una organización criminal, sino que está fuera de todo el marco legal y hasta ahora no ha habido ninguna consecuencia contundente de esos organismos respecto del comportamiento que lleva la dictadura a lo interno. Así es, él es Zair Mundaray, abogado penalista, exfiscal venezolano. Gracias por su tiempo con el informativo de NTN 24. Siempre a la orden, gracias.